Hola chicos, en este video vamos a aprender un poco más sobre lo que fue la teoría de la evolución. Estoy seguro que ya algo deben saber, alguna cuestión deben saber, ya sea capaz que por conocimiento de alguna película, capaz que algún juego, capaz que, no sé, algún anime o lo que sea. Estoy seguro que algunas ideas tienen, pero bueno, la idea es agrupar todas esas ideas, ordenarlas y comprender un poco más qué es esto de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución fue una teoría que surgió a mediados del siglo XIX, en 1859, la hizo Darwin en su libro El origen de las especies, en donde plantea que los seres vivos no fuimos siempre exactamente iguales, no fuimos de la manera como somos hoy en día, sino que fuimos evolucionando. Por eso se llama el nombre de la teoría de la evolución. Ahora, la cuestión es la siguiente: evolución no significa necesariamente ser mejor o peor, sino que la palabra evolución significa que las especies evolucionan para adaptarse al medio ambiente en donde viven. La cuestión es la siguiente: para entender eso primero hay que entender esto. Lo que plantea Darwin en la teoría de la evolución es que los seres vivos modificamos nuestro cuerpo o nuestras acciones, nuestras actividades, las modificamos según el ambiente donde vivimos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para que se entienda más fácil. ¿Por qué la jirafa tiene el cuello tan largo? O sea, ¿la jirafa siempre tuvo el cuello así de largo? La respuesta es no. Se descubrieron un montón de fósiles, un montón de huesos de animales que eran familiares, entre comillas, de la jirafa, en donde tenían el cuello cortito. Ahora, lo que pasó fue lo siguiente. Hubo un momento en donde había un montón de animales que comían pastos y que comían ramas de los árboles. Y entonces entre todos esos animales competían por el alimento. Claro, obviamente hay un pedacito de pasto que si lo come un animal, el otro animal ya no puede venir y comerlo, porque ya se lo comió el animal anterior. Entonces había muchos animales en esa cuestión que comían esas partes del pasto y de las ramas más bajas de los árboles, pero las ramas más altas de los árboles no las comía nadie, porque nadie llegaba hasta ahí arriba. Entonces la jirafa no fue que una sola jirafa dijo, bueno, ahora yo me voy a estirar el cuello así llego más largo. No, ahora vamos a explicar cómo se dio. Pero de a poquito, las jirafas fueron teniendo hijos, y cada vez fueron teniendo el cuello un poco más largo, el cuello un poco más largo, hasta que ahora alcanzan la cima de los árboles y pueden comer las hojas de la cima de los árboles, y ese alimento no lo alcanzan los otros animales. Para que se entienda esto, entonces, la cuestión es la siguiente: como el clima cambia, como el ambiente se modifica, los seres vivos evolucionamos, nos modificamos para adaptarnos a ese ambiente. Vamos con otro ejemplo para que sea más fácil, y ahora empiezo a explicar el cuadro que les subí también en la imagen para que lo puedan ver. El ejemplo más clásico es el ejemplo del mamut. Cuando vivía el mamut, un elefante gigante, grandote, completamente peludo. ¿Por qué era peludo? Porque la tierra era muy fría en ese momento. Entonces los seres vivos, los animales, los que vieron la era de hielo, por ejemplo, la película La era de hielo, como la tierra era muy fría, los animales tenían que tener mucho pelaje, tenían que tener mucho pelo para poder sobrevivir, porque justamente el pelo los protege del frío. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Después de la última glaciación, la Tierra se calentó, aumentó la temperatura de la Tierra, entonces empezó a hacer muchísimo calor. Y claro, imagínense, el mamut completamente peludo, lleno de pelo, se moría de calor, literalmente, se moría de calor. No aguantaba, su cuerpo no resistió, no solamente el de un mamut específico, sino el de todos los mamuts, no resistieron el aumento de temperatura. Entonces esa especie se extinguió por una cuestión natural, por un cambio de ambiente que fue tan rápido que los mamuts no llegaron a adaptarse. Ahora, para estos ejemplos que di es para entender lo siguiente. Entonces, según la teoría de la evolución, existe el medio ambiente, existe el mundo en donde habitamos, el mundo en donde vivimos. Ahora, este mundo, el mundo donde vivimos, va teniendo modificaciones. Nosotros lo vimos en geografía. Cómo se va modificando, cómo se modifican los relieves, cómo se modifican los cursos de los ríos, factores endógenos, factores exógenos, todo eso lo estudiamos. Entonces el mundo va teniendo modificaciones. Ahora, los seres vivos también vamos teniendo modificaciones. Nos vamos modificando para adaptarnos a ese medio ambiente. Recuerda el ejemplo que dije: en la Tierra hacía mucho frío, estaba el mamut que era recontra peludo, entonces el mamut era como el rey. Porque claro, todo el mundo se moría de frío y el mamut estaba re tranquilo, re pancho.
era el número uno. Ahora, cuando cambió el ambiente, cuando aumentó la temperatura de la Tierra, la cosa fue al revés. El mamut pasó a tener muchísimo calor y todos los otros que antes se morían de frío pasaron a estar re piola ahora. Pasaron a ser los números uno. Entonces, los seres humanos no solamente los seres humanos, sino todos los animales, animales y plantas también, van teniendo modificaciones, van mutando para poder adaptarse a ese nuevo cambio de ambiente. Y ahora la cuestión es la siguiente, y acá donde viene lo más complejo. Porque todos los seres vivos tenemos modificaciones genéticas. Absolutamente todos. No existen dos seres vivos exactamente iguales. Todos tenemos alguna diferencia genética. Por ejemplo, no sé, el color de pelo de las personas. O el color de los ojos. O cualquier cosa. ¿Se entiende? Esos son variables genéticas o variables biológicas que no nos diferencian absolutamente nada más que por una cuestión externa. Ahora, la cuestión es la siguiente. Todos los seres vivos, como les dije, pueden tener mutaciones. Ahora, esas mutaciones, fíjense en el cuadro, yo saqué una flechita en el medio que dice que son para adaptarse al medio ambiente. Por ejemplo, repito, vamos con siempre el mismo ejemplo para que se entienda. Si hacía frío y ahora pasa a hacer calor, el mamut, para adaptarse, tiene que perder pelo. O sea, los primeros mamuts que se van a morir son los que más pelo tienen. Los últimos que se van a morir son los mamuts que menos pelos tienen. Entonces, para poder adaptarse, el mamut va a tener que quedar completamente pelado. He ahí el elefante. ¿Se entiende? No sé si el elefante es pariente directo, de alguna familiaridad debe tener. Pero si el mamut no pierde absolutamente todo el pelo, no se va a poder adaptar a la nueva realidad de la Tierra, que cambió la temperatura. Entonces, para poder adaptarse, necesita perder todo el pelaje y quedar como el elefante. El elefante sí se pudo adaptar. ¿Se entiende? Por eso sobrevive hasta hoy en día. ¿Se entiende? Bien, entonces, las mutaciones, fíjense, tienen la flechita en el medio que dice para adaptarse. Ahora, también fíjense que saqué dos flechitas. ¿Por qué? Porque esas mutaciones pueden ser de dos maneras diferentes. Pueden ser, por un lado, mutaciones biológicas. ¿Qué significa una mutación biológica? Una mutación biológica es que queda en un solo individuo de la especie. Por ejemplo, no sé, pienso, qué sé yo, un ser humano que nazca con 6 dedos. En vez de 5 tiene 6 dedos. Puede ser una ventaja. Qué sé yo, sería un gran jugador de handball capaz. Con 6 dedos puedes agarrar muchísimo mejor la pelota, puedes tener más dirección, puedes tirar más rosca, no sé. Puede ser una ventaja, puedes manejar mejor las herramientas. Tener 6 dedos en vez de 5 puede ser una gran ventaja. Ahora, si una persona nace con 6 dedos, eso es una mutación genética. Si una persona nace con 6 dedos, si es una mutación biológica, significa que solamente queda en ese individuo. O sea que ese individuo tiene 6 dedos. Vamos a poner un dedo acá. Ahí estamos. Ese individuo tiene 6 dedos, pero vamos a suponer que se casa con una pareja y tienen un hijo. Y el hijo tiene 5 dedos de nuevo. ¿Se entiende? El hijo vuelve a tener 5 dedos. O sea, solamente es la persona que tuvo 6 dedos fue una sola persona. Entonces, eso no es una mutación genética, sino que es una mutación biológica. ¿Por qué? Porque quedó solamente en esa persona. Fue solamente esa persona la que nació con 6 dedos. Ahora, una mutación genética, vamos al otro lado del mapa. Una mutación genética es cuando nace con una diferencia, por ejemplo, de tener 6 dedos, y que esa diferencia se la puede transmitir de generación en generación. O sea que su hijo va a tener 6 dedos, y después su nieto sería, o sea, el hijo de este hijo, también va a tener 6 dedos, y el hijo también, y el hijo también, y el hijo también, y el hijo también. ¿Se entiende? Esto fue lo que pasó con la jirafa. Hubo un momento, hubo una época en donde había jirafas con el cuello un poquito más alto y otras jirafas con el cuello más bajo. ¿Qué fue lo que pasó? Las jirafas de cuello bajo se quedaron sin comida y solamente sobrevivieron las que tenían el cuello más alto. Esas jirafas de cuello alto, cuando tuvieron hijos, sus hijos también tuvieron el cuello alto. ¿Se entiende? Por eso fue una mutación genética y se mantuvo. Y los hijos fueron teniendo cuello más alto, el cuello alto, el cuello alto. Y las jirafas de cuello bajito cada vez fueron quedando menos. Porque la comida se la comían los otros. Entonces las que fueron sobreviviendo fueron las jirafas de cuello alto. Y cada vez fueron teniendo hijos y los hijos cada vez el cuello un poquito más alto y el cuello un poquito más alto y el cuello un poquito más alto. Por eso, de a poquito, de generación en generación, cada vez se fue estirando más el cuello de la jirafa como animal. ¿Se entiende? Fue una diferencia genética que sobrevivió. Lo mismo si pensamos en esta especie de animal que les estoy diciendo, el mamut pelado. ¿Se entiende? Si el mamut peludo no pudo adaptarse, no pudo sobrevivir, pero si un mamut tenía un hijo que tenía un hijo que nacía sin pelo,
o sea, un mamut completamente pelado, ese mamut pelado se iba a poder adaptar. Ahora, necesitaba casarse con otro mamut, tener otro hijito y que el hijito también salga completamente pelado. ¿Se entiende? Entonces así, y hubieran tenido mamuts pelados, mamuts pelados, mamuts pelados, así, cada vez para abajo, y hubieran sobrevivido los mamuts pelados. ¿Se entiende? Ahora, eso es una cuestión que, a ver, para cerrar la idea. Entonces, hubieran tenido mamuts pelados y hubiera evolucionado la especie. ¿Se entiende? Hubiera evolucionado la especie, así como evolucionó la jirafa, y se hubiera podido mantener hasta nuestros días, se hubiera podido sobrevivir. Se hubiera podido adaptar a los cambios de ambiente y sí hubiera podido sobrevivir. Como no pudo hacerlo, como no pudo modificar, no pudo mantener esa variable genética, se terminó extinguiendo. Por eso, recuerda que cuando hablamos de evolución, no es que estamos hablando de mejor o peor. ¿Se entiende? Ese es un concepto humano, creer que algo es mejor que otra cosa. Sino que significa que se adapta más a un ambiente. Porque el día de mañana el ambiente puede cambiar de nuevo. Miren si mañana la Tierra vuelve a ser más fría de nuevo. Si vuelve a ser recontra fría de nuevo, va a pasar lo mismo. Los mamuts pelados se extinguirían y volverían a sobrevivir solamente los mamuts peludos. ¿Se entiende? Por eso puede cambiar constantemente. Y vamos con lo último para cerrar la idea. Los cambios, como vimos, los cambios en la Tierra no se dan solamente por cuestiones geográficas o por cuestiones naturales, sino que los seres humanos, los hombres, también podemos modificar no solamente la Tierra, sino intervenir en los animales. ¿Cuántos animales en peligro de extinción conocemos? Un montón. Y esos animales en peligro de extinción, muchos están en peligro de extinción porque el hombre los mató a todos, o casi todos, por eso están en peligro de extinción. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, hay algunas clases, unos tipos de ballenas que están en peligro de extinción porque en un momento el ser humano las pescaba, las cazaba para poder hacer aceite o grasa de ballena, o lo mismo que no sé, hay algunas especies de elefantes o rinocerontes por el marfil que los cazaban para poder vender el marfil, hasta que cazaron a todos y mataron absolutamente a todos los animales de esa especie específica. O sea, fíjense ahí el cambio del ambiente. O sea, la Tierra no se modificó, no hubo ningún cambio de ambiente. Lo que se modificó fue la acción, la actitud del ser humano. Fue la actitud del ser humano que decidió libremente asesinar a todos los animales de una especie o no. Por eso, hoy en día hay una gran cantidad de asociaciones que luchan para todo lo contrario. Luchan para estar a favor de la naturaleza, si se quieren, y no extinguir de manera artificial a distintas especies animales. Voy a cerrar lo último con un ejemplo verídico muy gracioso, lamentablemente gracioso, pero bueno, fue algo que pasó y está bueno contarlo para que no se vuelva a repetir. Hubo un lugar en la Tierra, no recuerdo la isla específica, no recuerdo si estaba más cerca de América o más cerca de África, por el océano Atlántico estaba, en donde habitaba un pajarito llamado el pájaro dodo. Seguramente les debe sonar. Habitaba el pájaro dodo. El pájaro dodo vivía en una serie de islas y no tenía ningún depredador. ¿Qué significa? No tenía ningún león, no tenía ningún, no sé, tigre, ningún jaguarete, no tenía nada, no tenía nadie que lo case. Entonces, como no tenía nadie que lo case, el pájaro dodo nunca jamás mutó, nunca jamás evolucionó, nunca sacó buenas alas para volar rápido, nunca sacó buenas piernas para poder correr rápido, como pasa por ejemplo con los animales de África que tienen que escapar del león o que tienen que escapar del tigre o de lo que sea, del chita, ahí está, no me salía la palabra, del chita. Entonces el pájaro dodo era un pájaro bastante alto, debería tener capaz que el tamaño de un pato, de un ganso, y bastante gordete, bastante gordo. Claro, porque nunca tuvo que correr para nada, nunca nadie quiso ir a matarlo. Entonces el pájaro dodo estaba re tranquilo en su isla, caminaba, paseaba tranquilo, tenía alas pero muy chiquitas, no podía ni volar de lo gordo que era. Pero nunca le había necesitado, durante miles y miles de años nunca las había necesitado. Hasta que un día llegó el animal más feroz del mundo, llegó el animal más feroz de todo el planeta Tierra. Obviamente estoy hablando del ser humano. Llegó el ser humano a esa isla bastante hambriento, después de haber navegado bastante tiempo, dijo, me hace animal ese pájaro medio raro. A ver, pum, cazaron uno, lo hicieron a la cacerola, che, mirá qué rico que está, acá hay otro, mirá, pum, 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 pum. Empezaron a agarrar todo hasta que llegó un momento que cazaron a todos los pájaros dodo y hoy en día no tenemos más pájaros dodo.